Entonces tenemos este segundo panel, Rocío, donde nos vas a acompañar, donde vamos a evaluar estos instrumentos financieros que nos pueden ayudar justamente a vencer esas barreras que ya hemos identificado. Entonces te dejamos, Rocío, para ver estas soluciones en base al problema que hemos identificado, por favor. Muchas gracias, y Javier. Estoy aquí acaparando la pantalla. Es injusto, intenté yo marcar las tres que considero las más relevantes y no se pudo. Los panelistas no estamos permitidos. Pero ya estaba lista para hacerlo. Y acá nos han mandado una pregunta sobre cómo se puede hacer para derribar las barreras económicas, ¿no? Tal vez esta sección pueda ayudar a responder esta pregunta, pero probablemente hay muchas maneras, ¿no? Desde de buscar un modelo que sea adecuado para empresas pymes. Nuevamente estamos hablando de las barreras de las barreras políticas, institucionales, que pueden cambiar algunos tipos de regulación para las pequeñas pymes, para las empresas pymes. Lo mismo, hay alternativas de asociatividad que se pueden explorar, ¿no? Para que el volumen de producción aumente y por lo tanto los costos se puedan reducir. Pero bueno, acá yo vuelvo a hacer una presentación vinculada nuevamente a la propuesta que traemos desde el proyecto de Carbús, y que son los instrumentos de política que se están explorando en la descarbonización en la TAM, y luego le daré pase a dos panelistas para que nos ayuden a profundizar en el tema. Como ya para los que llegaron tarde o no pudieron entrar a la primera sesión, estas tres primeras gráficos o flechas describen un poco la propuesta de Carbús, que es el enfoque de los sectores, ¿no? Entonces, en la sección anterior presentamos el análisis de barreras que han identificado algunos, que han identificado los tres países que forman parte de este proyecto: Argentina, Brasil y Perú. Y muchos de ellos dieron un paso adelante en sus presentaciones y identificaron un conjunto de propuestas, de instrumentos políticos y cambios regulatorios que pueden ayudar a abordar las barreras identificadas, ¿no? Y aquí ya también respondiendo a algunas de las preguntas que se han lanzado en el chat, hemos puesto algunos de los tipos de instrumentos que se están discutiendo, ¿no? Tal vez los más teóricos que están en este panel nos podrían decir que todo entra dentro de las opciones de comando y control e instrumentos de mercado, pero en este espacio hemos querido desagregarlo un poco más para brindar mayor detalle a los asistentes de este taller sobre qué implica cada uno de estos instrumentos, ¿no? Los instrumentos de comando y control normalmente están vinculados al marco regulatorio que nos limita o nos incentiva a realizar algunas acciones, ¿no? Entonces, por eso vemos como ejemplos las normas, los procedimientos, los estándares, las cuotas, que son aquellos que limitan a algún tipo de actividades, ¿no? O de acciones. Entonces la controlan y comandan, ¿no? Desde el gobierno se da un mandato para limitar una práctica. Luego tenemos los instrumentos de mercados, que suelen estar vinculados a cómo controlamos que los agentes económicos actúen de la forma que queremos, ¿no? Entonces les damos impuestos o desincentivos, ¿no? Incentivos o desincentivos. Los desincentivos suelen estar vinculados con los impuestos, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, tenemos los impuestos selectivos al consumo de algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, los de combustibles. Y tenemos los subsidios, que nos permiten dar ventaja o beneficios a aquellos que se están comportando de la forma en la cual el gobierno quiere. En los tipos de subsidios tenemos muchas formas. En el caso, por ejemplo, de energía solar, tenemos aquellas que se conocen como las feed-in tariffs, que lo que implica es que cuando metemos nuestra energía a la red, el gobierno te paga por esa energía, ¿no?
pero hay muchas formas y en esta misma sección encontramos los instrumentos del precio a carbono, que se conocen mayormente como los impuestos al carbono o como los esquemas de comercio de emisiones. Después tenemos instrumentos de política ambiental que poco a poco se van desarrollando e implementando en más espacios. Tenemos información y etiquetado. Estoy segura que ya la mayoría de ustedes, cuando han comprado un electrodoméstico, han visto el consumo energético, un sticker que nos indica el consumo energético del electrodoméstico que estamos comprando, o esquemas de pago por servicios ambientales, ¿no? También tenemos instrumentos financieros verdes, que muchos de nuestros países también están discutiendo. Tenemos esquemas de bonos verdes. Los 3 países ya han sacado bonos verdes en los últimos años. Tenemos préstamos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad, Green Project Finance y ESCOs, que son sistemas son mecanismos de coordinación con proveedoras energéticas que ayudan a reducir el consumo de la red y proveen infraestructura y energía limpia, ¿no? Y finalmente tenemos los instrumentos vinculados a la recuperación verde, que por ejemplo son estímulos fiscales. Como ya vemos, los estímulos fiscales también están vinculados a los instrumentos de mercado, pero ya mencionamos que en este espacio nuestra búsqueda ha sido desagregarlo lo más posible para transmitirles a ustedes los distintos ejemplos de propuestas e instrumentos que estamos explorando en los 3 países. Entonces, como parte de los instrumentos vinculados a la recuperación verde, tenemos estímulos fiscales, tenemos condicionalidad de la ayuda gubernamental a metas climáticas, que se vio en muchos casos en países europeos, tenemos pagos sujetos a resultados, ¿no? Que también se conoce, que también lo vemos en el ejemplo de RED, o ayuda a la inversión y el desarrollo de productos verdes, ¿no? Y simplemente es una pequeña descripción de los instrumentos que, como parte del proyecto de Starbus, estamos discutiendo para los 3 países que son parte del proyecto. Y con esto, yo paso a nuestra primera panelista, que es Adriana Bazán, y que ya la veo conectada. Hola Rocío, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues básicamente el día de hoy lo que les quiero hablar es los instrumentos de política pública en financiamiento climático en América Latina. Y básicamente me gustaría comentarles que los 33 países de América Latina y el Caribe tienen diferentes realidades y diferentes contextos a nivel de política pública, a nivel de su posición geográfica y también a nivel de madurez del sistema financiero. Hablar de tendencias de financiamiento climático en América Latina y el Caribe es hablar de 2 grandes sectores. Por un lado, el financiamiento climático privado y por otro lado, el financiamiento climático público. Entonces, no se ve la presentación. No tengo ninguna presentación que dar en este momento. Sí. Entonces, por un lado, el financiamiento climático público que responde a las grandes tendencias de hacia dónde vamos en términos de cambio climático, en términos de sustentabilidad, en términos de financiamiento verde. Los instrumentos de política pública del sector, los instrumentos de política pública, como lo comentó Rocío, son estos grandes instrumentos paraguas, por así decirle, en donde tomamos en consideración elementos de sustentabilidad, elementos verdes, elementos climáticos en grandes políticas nacionales, como son las políticas nacionales de desarrollo, la Agenda 2030 de los países, políticas de recuperación económica, post algún efecto meteorológico, como es en el caso de Honduras, después de los huracanes Eta y Ota, las políticas de recuperación verde, las estrategias de medio siglo o las estrategias o planes nacionales de descarbonización,
como es en el caso de Costa Rica. Todos estos instrumentos de política pública, que algunos empiezan a contemplar temas sustentables, dígase los 17 ODS, temas verdes o temas climáticos de mitigación o adaptación, ya dan una línea muy clara sobre qué tipo de políticas sectoriales a nivel transporte, energía, agricultura, ganadería, bosques se deberían de seguir, ¿no? Eso es por un lado la tendencia en instrumentos de política pública y lo que están haciendo en este momento algunos países, independientemente de su nivel o grado de madurez en el sistema financiero o de política pública. Por el otro lado, en el sistema del sector privado, el sistema financiero, así como lo presentó Eduardo en su intervención, están experimentando cada vez más de manera muy así expedita los riesgos ante el cambio climático. Básicamente, el sector privado ahora está experimentando el enfoque de la doble materialidad al cambio climático. ¿Y qué es esta doble materialidad al cambio climático? Una, ¿cuáles son las oportunidades del sector privado para invertir en temas verdes, sustentables o climáticos? Y para eso, la gran tendencia ahora es la creación de taxonomías o creación de common frameworks o marcos comunes en donde el regulador empieza a dar señales al mercado, principalmente inversionistas y actores del sector financiero público o privado, sobre qué es un financiamiento sustentable o sostenible, qué es un financiamiento verde, qué es un financiamiento climático, ¿no? Se dice mucho sobre muchas empresas están invirtiendo en cierto tipo de sectores, pero realmente está haciendo un impacto en el financiamiento de las políticas nacionales. ¿Es esto alineado con lo que los ministerios de Economía, los ministerios de Finanzas, los ministerios de Medio Ambiente tienen por objetivo nacional a largo plazo? Entonces empezamos a ver tendencias de algunas taxonomías a nivel internacional. Bueno, la Unión Europea, el gobierno de China, en Sudáfrica, también la ASEAN, que son los países del sudeste asiático, están empezando a trabajar en taxonomías. A nivel regional ya hay unos first movers, hay algunos países que empiezan a plantear este tema en el nivel tanto sector financiero como en el sector de reguladores. En México, por ejemplo, están trabajando en taxonomías sustentables. En Colombia ya tienen una taxonomía verde. En Chile empiezan a platicar sobre una hoja de ruta. Entonces, por un lado, sobre cómo el sector financiero puede aprovechar las oportunidades del cambio climático. Por otro lado, cómo el sector financiero se ve afectado por los riesgos del cambio climático. Y esto es un tema de tendencia y muy nuevo, en donde vemos diferentes metodologías para empezar a cuantificar el riesgo climático, tanto físico como de transición, en las diferentes carteras o portafolio de proyectos del sector financiero. La tendencia en este momento es básicamente empezar a crear escenarios climáticos, como también lo dijo Eduardo en su intervención, en donde realmente se empiece a tener un entendimiento común sobre qué es lo que se viene en los siguientes años, qué es lo que estamos entendiendo como un riesgo climático y cómo esto afecta no nada más a las empresas del sector privado, financieros e inversionistas, sino también a la estabilidad macroeconómica y financiera de los países. Entonces, lo dejo hasta aquí, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Súper útil la presentación y me gusta ver que en realidad parte de lo que has mencionado está muy vinculado a lo que el proyecto de Carbust está discutiendo en este momento. Y quiero pasar al segundo panelista, que es Carlos Rojas, que nos acompaña del Ministerio del Ambiente del Perú. Carlos nos va a dar un ejemplo de cómo el gobierno peruano, apoyado por el gobierno por el proyecto de Carbust, está implementando alguna de estas políticas en el marco del apoyo a presupuesto público y cómo este presupuesto puede contribuir al enverdecimiento
de la inversión pública. Adelante contigo, Carlos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días con todos. Bueno, voy a presentar para hacer un poquito el detalle del... ¿Se puede ver ahí? ¿Se puede ver la presentación? Ver tu presentación. Sí podemos verla. Ya, perfecto. Bueno, comentarles, la presentación va un poco a mostrar cómo en el Estado peruano se ha venido impulsando el enfoque de sostenibilidad ambiental, cómo se viene trasladando, trabajando para poder incorporar o reforzar el componente de sostenibilidad ambiental en las inversiones estratégicas del país. Y para ello, como un preámbulo, podemos mencionar que esto se enmarca en la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada en el año 2018. Como objetivo principal es ser un hilo conductor, un hilo estratégico, orientado a incrementar la productividad y competitividad del país, pero con una articulación de iniciativas tanto públicas como privadas. Y dentro de la primera disposición de este decreto supremo que aprueba la política, se busca el poder tener un plan que permita operativizar, que permita ejecutar la visión que tiene esta política de país, ¿no? Entonces, en este plan se configuran tanto metas, indicadores, acciones, plazos y entidades responsables para su implementación en un horizonte al 2030. Este plan propiamente se aprueba el 28 de julio del año 2019 y va a servir de enlace, de nexo entre la política nacional y la implementación a través de las medidas que buscan alcanzar esta propuesta de la política. Y como primer objetivo prioritario de este Plan Nacional de Competitividad está el enfoque de brindar, de dotar al país de infraestructura de calidad a través de una priorización eficiente de estas inversiones, el aseguramiento de la sostenibilidad y con un enfoque de desarrollo territorial y de resiliencia a desastres naturales. Entonces, aquí podemos ver que aparece el término de sostenibilidad, desarrollo territorial, resiliencia a desastres naturales, ¿no? Y es que el Estado peruano está en búsqueda, está priorizando el poder desarrollar inversiones que sean sostenibles desde distintos enfoques. Y a su vez, destacar que la primera medida de política para efectivizar este objetivo prioritario 1 es la búsqueda de un plan nacional de infraestructura, ¿no? Como hemos visto, vamos bajando de nivel de la política al Plan Nacional de Competitividad, ahora a un Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, que es donde se enmarca el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio del Ambiente. Pero comentemos un poquito sobre este plan de infraestructura, que también se aprueba en el año 2019 como una ruta estratégica del país en materia específica de infraestructura. Entonces, este plan, básicamente, ¿qué es lo que busca? ¿O qué recoge esta publicación? En el 2019
selecciona a través de una metodología de priorización 52 proyectos de inversión, tanto de obra pública, asociaciones público-privadas o de proyectos en activos. Entonces, esta selección tiene un enfoque de analizar tres tipos de impactos, ¿no? Un impacto a nivel productivo, otro impacto social y otro impacto a nivel de sostenibilidad, que es lo que mencionamos como parte del objetivo prioritario 1. Entonces, dentro de este componente de sostenibilidad, en el 2019 se propone como tres aristas que definen a la sostenibilidad desde el Banco Mundial, tanto desde la sostenibilidad fiscal, financiera y ambiental, ¿no? Desde estos tres enfoques. También mencionar que este modelo de priorización, que finalmente es parte de los insumos que los sectores han venido proponiendo hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el líder del plan de infraestructura, ha permitido que puedan hacer una priorización en base al impacto productivo, al impacto de financiamiento y al impacto social, ya que el componente de sostenibilidad recién se está trabajando con mayor énfasis para esta nueva actualización. Entonces, este plan de infraestructura, en un horizonte del 2019 al 2022, tiene esta serie de proyectos orientados a mejorar la competitividad del país, cerrar brechas, brindar servicios públicos, todo en aras de la mejora de la calidad de la población. También esta publicación tiene como objetivo brindar predictibilidad, de comunicar a los potenciales inversionistas el compromiso del país para con el impulso de proyectos priorizados. Entonces, también es preciso indicar que dentro de esta aprobación del plan de infraestructura, en el 2019 al Ministerio del Ambiente le fue asignada la tarea de desarrollar una propuesta metodológica para el componente de sostenibilidad ambiental hasta la actualización del siguiente plan de infraestructura. Hoy, en el 2022, el MEF nuevamente lidera una actualización de este proceso de priorización de inversiones en el periodo 2022 al 2025. En esta nueva propuesta metodológica, en esta nueva propuesta de priorización de proyectos, el MINAN viene articulando con el Ministerio de Economía una propuesta metodológica para poder desarrollar, evaluar el nivel de sostenibilidad ambiental en proyectos de inversión que quieran ser visibilizados a través de este plan de infraestructura. Bueno, resaltar también de que actualmente, como parte de esta actualización del plan de infraestructura 2022-2025, se está utilizando como base la definición de infraestructura sostenible con el BID, que muestra 4 aristas, ¿no? La económica y financiera, ambiental y resiliencia climática, la dimensión social y la dimensión institucional. Evidentemente, desde el enfoque ambiental y de resiliencia climática, el Ministerio del Ambiente está aportando una propuesta para poder evaluar el nivel de sostenibilidad ambiental de estos proyectos candidatos. También tener en cuenta de que la metodología que está en elaboración ha tomado como base las consideraciones propuestas a través del documento del BID sobre infraestructura sostenible del año 2019, ¿no? Y que en base a ello se han determinado 4 categorías, ¿no? El Ministerio ha determinado 4 categorías y 7 atributos para ser evaluados por el proyecto, por el evaluador que es proponente de este proyecto,
en este enfoque de sostenibilidad ambiental, ¿no? Hablamos de la categoría de clima y desastres naturales, preservación del medio ambiente natural, contaminación, uso eficiente de los recursos. Entonces, lo que se busca es que los proyectos de inversión que contribuyen a la competitividad del país, que contribuyen al cierre de brechas de infraestructura de cada sector, que mejoran la calidad de vida de la población, tengan un componente de sostenibilidad ambiental, ya que repercute también directamente en el impacto hacia la calidad de vida de la población, hacia la sostenibilidad en el uso de los recursos y por ende tiene más atractivo para poder ejecutarse de manera sostenible. Entonces, esto es lo que podríamos comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante. Me están acá diciendo por interno que lamentablemente ya nos va a tocar pasar al otro panel. Discúlpame mucho, Adriana y Carlos, porque teníamos varias preguntas del proyecto y de la gente participando acá para hacerles, pero no vamos a tener el tiempo. Les agradezco mucho por su participación y quería pedirle a los otros panelistas, a William Wills en particular, que si por favor puede revisar el chat de preguntas y respuestas, que hay una pregunta directamente para él ahí. Nos ayudaría mucho su respuesta. Y con esto yo también me despido. Les agradezco mucho su participación, a los panelistas y a los asistentes, a los participantes, y paso de vuelta a Javier. Saludos a todos y gracias. Gracias a ti, Rocío, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Les recordamos que el chat sigue abierto para poder responder a las preguntas y generar un espacio cada vez más interactivo. Ahora vamos a seguir conociendo al proyecto Decarboost, esta vez a través de su página web, decarboost.com. El link está publicado en el chat de Zoom, así que ya pueden ir entrando a la web. Vamos a dar un paseo por la web de Decarboost para que se familiaricen con los diferentes recursos que tiene. Adelante con el video. El proyecto Decarboost cuenta con una página web en la que puedes encontrar información sobre las acciones del proyecto para la descarbonización de Latinoamérica. Ahí puedes inscribirte para recibir el boletín especializado en finanzas climáticas. También podrás encontrar información sobre la comunidad de práctica en inversiones y clima y los beneficios que tienen los miembros. Anímate a postular para intercambiar conocimiento y participar de los talleres temáticos. Además, en la página principal podrás conocer más sobre lo que vienen avanzando cada uno de los países socios del proyecto: Argentina, Brasil y Perú. Descubre más en decarboost.com. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Creo que en Nexo Más Uno están conectando con muchas oportunidades, con los boletines, con las páginas web, con la comunidad de prácticas, así que estas oportunidades son para ustedes. Les pedimos que por favor las utilicen. Ahora vamos a ir, les pedimos pues que cualquier pregunta, cualquier duda, tienen el chat del Zoom, todos invitados a participar, revisen los materiales y no se olviden de la búsqueda del tesoro. Así que cualquier duda pueden participar a través del chat de comentarios o el chat de preguntas y respuestas. Estamos atentos aquí para atenderlas. Y así vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre descarbonización y algunas de estas cifras que tenemos para ustedes. ¿Por qué es importante fomentar las inversiones climáticas en América Latina? ¿Cuál es el aporte que puede tener este cambio de paradigma en el desarrollo de la región al mismo tiempo que nos ayuda a reducir emisiones? Empezamos con un video que nos habla del futuro de las inversiones en Latinoamérica y de la importancia de fomentar las inversiones climáticas en nuestra región.
Perfecto, gracias a todos. Continuamos con Nexos más uno luego de ver este interesante video con muchos números, ¿no? Imaginen esa economía del futuro. Hay que ser accionistas de esta nueva economía. Y uno de los instrumentos que quizás son más relevantes para controlar la crisis climática es el precio del carbono, ¿no? Se ha hablado mucho del precio del carbono como un instrumento para descarbonizar la economía y ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto, Pía. Sin embargo, Javi, en la dimensión política, ese instrumento tiene una serie de dificultades y limitaciones propias de la realidad de nuestros países y vamos a conocer un poco más de eso a continuación. Y justamente para eso hemos preparado un interesante panel para hablar del precio del carbono. Este panel estará a cargo de nuestro moderador, Martín Pérez de SICAP, quien además es quien lidera la agenda de mercados de carbono en su organización. En este panel también vamos a contar con una de las presentaciones en inglés, por lo cual les recordamos que tenemos servicio de traducción simultánea al español y al inglés ahí en el link que aparece como un mundito abajo a la derecha en el Zoom. Te damos la bienvenida, Martín. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Los escucho muy bien. Muchas gracias por este espacio. A ti, Martín, por acompañarnos. Vamos entonces al panel Fijación del precio del carbono en América Latina. Bueno, muy buenas tardes. Todo tuyo. Gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Para mí es potente poder compartir con ustedes las perspectivas sobre los sistemas de precio del carbono en Latinoamérica. Voy a realizar una introducción como abrebocas a nuestro panel y posterior a ella tendremos unas presentaciones sobre 3 contextos en 3 países pertenecientes a la iniciativa de Carbust y finalmente tendremos un panel donde discutiremos entre los expertos sobre las perspectivas de los precios al carbono en Latinoamérica. En los 2 momentos nos acompañará Nathalie Rona, especialista en financiamiento climático de Libélula. Desde Brasil nos acompaña William Wills, coordinador técnico de Centro Clima. Y desde Argentina, Hernán Carlino, director de la Fundación Torcuato Di Tella. Todos participantes de la plataforma de Carbust y con una amplia experiencia. Antes de cada una de las presentaciones, les comentaré brevemente la experiencia de cada uno de nuestros panelistas y lo haré en ese momento para que ustedes puedan concatenar el mensaje que ellos nos traen con la experiencia de cada uno. No siendo más, me propongo entonces hacer este espacio introductorio. Voy a mencionar los aspectos más generales sobre los sistemas de precio al carbono a nivel global y cómo esto se implementa en Latinoamérica y daremos paso a las presentaciones de nuestros invitados. Entonces, a modo introductorio, quiero poner en contexto que los sistemas de precio latinoamericanos pasan en el contexto global de la acción por el clima. Y la acción por el clima tiene si uno mira la teoría de la acción por el clima, tiene diferentes formas de ser implementada. Los países como entes centrales de la ejecución de las acciones de mitigación del cambio climático pueden desarrollar acciones de comando y control, pueden desarrollar incentivos o pueden desarrollar sistemas de precio al carbono. Y estos sistemas de precio al carbono se pueden dividir o en sistemas de topes y créditos o en impuestos al carbono. Estos 2 últimos son los que denominamos los sistemas de impuesto al carbono. El panel intergubernamental de cambio climático ha planteado que el establecimiento de los sistemas de precio al carbono vía impuestos o sistemas de topes y créditos es una de las acciones más costo efectivas. Sin embargo, también ha reconocido que tiene limitaciones en su efectividad en el sector de uso del suelo. Entonces es muy interesante ver cómo esto pasa en contexto y cómo los países, si bien vienen implementando sistemas de precio, pues tienen que complementarlo con otras acciones de las tipologías que menciono, con incentivos o con sistemas de comando y control. Si uno mira los estudios económicos sobre los sistemas de precio al carbono, las recomendaciones de los economistas van en línea en que el precio debería estar entre $7.5 y $85 cuando se quiere reconocer la externalidad. Y el IPCC, en su 6º round de informes de evaluación mundial, ha establecido que un sistema que inicia cercano a los $5 y llega a cerca a los $30 en 2040, es un incentivo costo efectivo que debería suceder en un contexto y operando de manera sinérgica con otro tipo de acciones. Entonces, de nuevo, es importante que el precio del carbono suceda en un contexto donde también se implementan esas acciones de incentivos y de comando y control.
A nivel globo hay 65 iniciativas que cubren 11 millones de gigatoneladas de CO2. Eso representa que el 21% de las emisiones están sobre un sistema de precio al carbono. Y en Latinoamérica, de esas 65 iniciativas que pasan en el mundo, tenemos 13 iniciativas en diferentes niveles de implementación. Tenemos 8 que ya tienen cuerpos normativos y tenemos 5 que están en diseño. El día de hoy tenemos ejemplos de esos dos grupos. El caso argentino es el impuesto al carbono más antiguo de la región, que inicia desde 2018. Ya Hernán nos contará detalles sobre esto. Y con estudios avanzados y de diseño avanzado de los sistemas de precio al carbono tenemos ejemplos desde Perú y Brasil. Pero también quiero resaltar que para la región latinoamericana también es importante mencionar que México, Colombia y Chile, sumados a Argentina, ya vienen implementando precios al carbono. Los precios implementados a la fecha en Latinoamérica oscilan entre los 3 y los 6 dólares. Y algunos de los sistemas han definido reglamentaciones detalladas sobre qué hacer con los recursos que entran a las arcas públicas y mecanismos de compensación, lo que en inglés se conoce como offsetting. Estas posibilidades enriquecen las opciones y el abanico de posibilidades en el diseño de los sistemas de precio al carbono. Entonces, en consecuencia de este universo de posibilidades sobre cómo diseñar un impuesto al carbono, tendremos las presentaciones de los expertos que me permití presentar al principio del panel. Les propongo que organicemos las presentaciones y vayamos con Perú, Brasil y Argentina, esto no de una forma azarosa, sino para poder ver los contextos desde los países que están en diseño y los países que ya tienen un sistema implementado. Entonces empezaríamos con Natalie Roa con una presentación, cada uno tendrá 5 minutos. Natalie es economista con maestría en gestión de la inversión social, especialista en evaluación económica de proyectos climáticos para el sector público y privado. Ha sido parte de proyectos relacionados al cambio climático en Perú que dieron insumos para el desarrollo de las contribuciones nacionalmente determinadas y adicionalmente ha trabajado no solo en el diseño de las contribuciones nacionalmente determinadas, sino también en su implementación. Entonces, Natalie, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Martín. Voy a tratar de ser muy rápida en mi presentación. Voy a compartir. Parece que ya estamos viendo todo. ¿Me confirma de que se está viendo bien? Se está viendo bien. Perfecto. Entonces, para comentarles un poco, en realidad, yo les quiero comentar un poco lo que estamos viendo en Perú. Como Martín comentó, en realidad, en Perú se ha venido trabajando ya algunas cosas en los temas de precio al carbono. Sin embargo, todavía estamos como en una etapa muy preliminar, pero no por eso dejamos de trabajar al respecto. Entonces, solo para hacerles una muy breve resumen, como tú comentabas, Martín, en realidad hay muchos mecanismos y muchos enfoques en los cuales se puede abordar el tema del precio al carbono. Uno de ellos es el impuesto al carbono, y justamente en Perú hemos venido pues trabajando, en el Congreso he estado viendo, de hecho, junto con el proyecto de Carbus estuvimos viendo con el gobierno pasado, en realidad, una propuesta de ley para que pudiera adoptarse el precio al carbono. No salió finalmente, pero se ha seguido trabajando también con este nuevo gobierno, y es algo que está en el momento en evaluación por MINAM, MEF y el Congreso, ¿no? En realidad, el mismo proyecto ha podido identificar que hay muchas barreras para que se pueda todavía adoptar pues el impuesto al carbono en Perú. Algunos de ellos, solamente para mencionarlos muy brevemente, son, por ejemplo, subsidios al gas. Hay mucha informalidad en nuestra economía, entonces aplicar un impuesto en realidad es como aplicarlo a quién. Tenemos un tema con el precio de los combustibles, que en realidad creo que actualmente en Latinoamérica y a nivel mundial lo estamos viviendo con mucha más fuerza, y en Perú en general tenemos pues un contexto político, social bastante inestable. Para los que no conozcan un poco el contexto de Perú, pues hemos tenido con los gobiernos pasados una serie de cambios en los líderes del gobierno, y actualmente también sufrimos pues como con muchas roces entre lo que son los poderes ejecutivos y legislativos. Dicho eso, con De Carbus dijimos, queremos igual explorar qué otras opciones podemos tomar sobre precio al carbono, y dijimos, podemos ir más bien por el sector privado. Existe lo que se llama también precio interno al carbono. Precio interno al carbono no es otra cosa que
el sector privado asumiendo este precio del carbono sin que necesariamente sea el gobierno quien se lo imponga. Y esto, a su vez, podría trabajar hacia un futuro mercado de emisiones. Si tenemos allá las empresas, pues, hablando de precio del carbono, calculando el precio del carbono, hacia el futuro es mucho más fácil implementar primero quizás un mercado de emisiones voluntario y luego un mercado ya un poco más regulado. Entonces dijimos, pero ¿cómo hacemos esto? ¿De dónde empezamos? Empezamos pues de cero, empezamos de dónde las empresas ya conocen, ya están hablando de precio del carbono, y dijimos, ok, en Perú tenemos lo que se llama la plataforma de huella de carbono Perú, que es una herramienta en realidad que vino de la mano con la Ley Marco de Cambio Climático y que desde el año pues, 2019 viene facilitando y promoviendo para que las empresas hagan sus mediciones de huella de carbono para que puedan registrar cuáles son sus acciones para reducción de emisiones y aquellos proyectos que puedan pues utilizar para la compensación de sus emisiones. Entonces esta plataforma en realidad ya es una plataforma que cuenta con más de 700 organizaciones públicas y privadas, con 327 que hasta la fecha han reportado emisiones, e imagínense que 80% son del sector privado. Entonces, claramente la respuesta, ¿existen empresas que ya están internalizando precio al carbono? La respuesta es pues sí. Ahora, ¿cómo lo están internalizando? Es otra pregunta. Y cuando hablamos de cómo internalizar el precio al carbono, en realidad vimos que existe, y la teoría nos dice, podemos ir desde un precio implícito hasta ya una tarifa de carbono, que es empresas que abiertamente dicen, yo internalizo en todas mis operaciones un precio al carbono de tanto, y con ello pues hay un intercambio efectivo, por así decirlo, un traslado efectivo de dinero, no solamente para temas de planeación. Actualmente veríamos que estamos en un precio implícito. ¿Qué es un precio implícito? Es simplemente el valor de las medidas, iniciativas que ya se están haciendo para reducir emisiones. Esos proyectos que hacen las empresas para reducir ya sea ecoeficiencia, ya sea mejora de procesos, cambio de tecnología, y esto es lo que estaría abordando actualmente Huella de Carbono Perú. Tenemos ya aquí empresas que lo están haciendo. Podemos ir un paso más allá con precio sombra, que es asumir un costo teórico hacia la planificación, por ejemplo, de los próximos años, y ayudarlos a ir un paso todavía más allá e internalizar ya un precio al carbono explícito. ¿Cómo ayuda esto o cómo terminaría pues afectando la economía, ¿no? Porque esa es una de las principales preguntas que nos hacemos cuando hablamos del precio al carbono, y cuando muchas veces al decir impuesto al carbono, pues todas las luces y todas las alarmas suenan porque decimos cómo vamos a impactar. Con el enfoque que nosotros estamos abordando en este momento, justamente la idea es dinamizar la economía, fomentar o promover el financiamiento verde. ¿Por qué? Porque en Huella de Carbono Perú, por ejemplo, y como está funcionando actualmente, se promueve el desarrollo de nuevos proyectos. Tenemos proyectos de reducción de emisiones y tenemos proyectos de compensaciones. Y la idea desde Decarbus es justamente fortalecer esta plataforma y promover a que se desarrollen nuevos proyectos. Nuevos proyectos significa más inversiones, significa un avance hacia la descarbonización de la economía y obviamente significan pues, menos emisiones. Con todo esto, en realidad, nosotros podríamos estar hablando hacia el futuro ya de una obligatoriedad, por ejemplo, fomentar la obligatoriedad en la plataforma de huella al carbono. Una vez que hayan ya muchas empresas, o la gran mayoría de empresas que están trabajando en huella de carbono Perú, podemos hablar ya sobre algo quizás obligatorio. Podemos hablar ya hacia futuro de repente de cómo trabajamos con un impuesto al carbono, así como otros países como Colombia, por ejemplo, o los ejemplos que mencionó Martín, y ya podemos justamente, ya preparamos a la economía para llegar a un punto pues mucho más, digamos, mucho más explícito de cuál es el precio del carbono, cuál termina siendo el precio de las emisiones dentro de la economía. Sí es muy importante, y quería mencionarlo para terminar, en realidad que desde Carbus estamos
queremos justamente trabajar todo esto con pues el gobierno de Perú, y fortalecer las herramientas y fortalecer también trabajar siempre sobre lo que ya existe, ¿no? Para no siempre ir con cosas nuevas y novedosas y que nadie ha visto, sino aprovechar lo que ya estamos avanzando para justamente lograr los objetivos futuros. Muchas gracias, Martín. Gracias a ti, Natalie. Hay una pregunta específica sobre tu presentación, pero te propongo abordarla de una vez muy brevemente, no más de un minuto. Nos preguntan sobre, nos pregunta Juan Diego, que hace parte de una empresa certificadora de carbono, y pregunta cuáles son los requisitos para, me imagino que para operar la empresa de certificación, y cuál es el costo para la acreditación. En realidad, bueno, los costos o los requisitos muy específicos para lo que son las acreditaciones no los tengo yo, pero toda la información en realidad que es necesaria pues para inscribirse, para medir, para poder registrar finalmente emisiones en la plataforma Huella de Carbono Perú están en la página web. La plataforma cuenta con justamente se ha trabajado y el gobierno de Perú ha trabajado muy duro en poner como instrucciones claras, requisitos claros, y todo el proceso que es necesario para poder, digamos, unirse y ser transparente como empresa en poner sus emisiones en esta herramienta. Mil gracias, Natalie, por tu respuesta. Yo también me permito responder una pregunta que tenía pendiente de Carlos Contreras. Me pregunta si los precios son para carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, carbono CO2 equivalente. La unidad típica en la cual se asigna un sistema de precio al carbono son toneladas de carbono equivalente, que permite la comparabilidad entre todos los gases. Bueno, y cerrando esta muy interesante presentación y perspectiva desde Perú, nos pegamos un viaje y cogemos aquí un tren eléctrico hacia Brasil, y vamos a estar escuchando a William Wills en su presentación, también una presentación en la misma modalidad que tuvo Natalie. William Wills es el coordinador técnico de Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es brasilero William, es postdoctor en planificación energética en la Universidad Federal de Río de Janeiro, cuenta con una amplia experiencia en el sector privado e industrial de Brasil. Ha trabajado como consultor para las organizaciones internacionales como PNUD, PENUMA, CEPAL, el BID y WRI. Ha participado en investigaciones sobre escenarios de mitigación, modelización macroeconómica y fijación de precios al carbono. En los preparatorios de este evento nos contaba, exhibe un profundo conocimiento sobre los sistemas los sistemas de modelación de precio al carbono en el caso brasilero, y pues a nivel mundial. Es un gusto para mí estar contigo aquí, William. Por favor, procede con tu presentación. La tendremos en inglés. Las personas que deseen traducirla de inglés a español de manera automática, en el botón aquí abajo de interpretación, que es como un globito, pueden hacerlo. Entonces, adelante, William, bienvenido. Gracias, Martin. I'm going to share my screen. Please let me know if you can see the full screen. Is it right? Yeah, it is ready. Thank you. So we're talking about carbon pricing, and carbon pricing was selected as the main instrument for this in-depth analysis in the Decarboost project. Because it's in advanced state of discussion with the Brazilian society. In the last decade, several studies simulated the introduction of carbon pricing scheme in Brazil, in the Brazilian economy, and different configurations were tested. Some of these studies had the active participation of large stakeholder groups from across the Brazilian society, as you can see now. The PMR project, financed by the World Bank and coordinated in Brazil by the Ministry of Economy, involved around 100 stakeholders, and Centro Clima simulated 8 scenarios and analyzed macroeconomic and social impacts of adopting 7 different carbon pricing schemes to achieve the NDC goals. So we tested a lot of different configurations, and we tested more than that before publishing the final report. And it was a very rich discussion
and we advanced a lot in the understanding of carbon pricing in the country. We had also, for example, this emission trading simulation from Fundação Getúlio Vargas, which was a carbon pricing exercise that offered the participants the opportunity to operate in a fictitious cap and trade carbon market. So it was very interesting, and more than 400 professionals from the private sector have participated in the simulation since 2013. The Brazilian Business Council for Sustainable Development organized a letter in which 135 Brazilian companies supported a more ambitious NDC in 2020 and the implementation of a carbon market in Brazil to meet Paris Agreement targets. In 2021, Deputy Marcelo Ramos authored Bill 528 that instituted the Brazilian market for emission reduction. And this text is being now processed in the Chamber of Deputies and is about to go to be voted. So we are very... Yes. Disculpa, estoy viendo solo tu primera diapositiva. No he avanzado, tal vez estamos viendo la pantalla, una de tus pantallas, porque no hemos pasado la primera diapositiva. I don't know why. I'm sorry about that. Can you see now the other slides? No, estoy viendo el PowerPoint en modo como si no le hubieses activado el botón de presentación. Yeah. William, could you put your presentation on presentation mode? I think that will solve the problem. Yeah, it's strange because for me it's in presentation mode. Oh, I understand. Okay, maybe you have to, yeah, full screen. Okay, I'll stop maybe you have and start again. Yes, thank you very much. And maybe you have two screens. Yeah, that's the problem. Yeah. And I think that's why. So if you could put it on your main screen and then put it in presentation mode, I think that would solve the issue. Yeah, perfect. Yeah, we're good. Yeah, Thank no, you. it's working. Okay, great. Thank you, and I'm sorry for that. It is okay, please continue. Yeah. So among the projects, for example, I bring here the information from the PMR project. And among the projects that we conducted there, this PMR was the latest one and maybe the more important until now. And we simulated scenarios that the carbon pricing would be applied for all GHG emissions from fossil fuel use and industrial processes. GHG emissions from AFOLU and waste sectors would be out of its scope because of the difficulty to put it inside the scope and because of stakeholders' recommendations. So to meet Paris Agreement targets and reach carbon neutrality in 2050, the carbon price could start at $9.5 per ton in 2025, grow linearly to $19 per ton in 2030, to $34 per ton of CO2 equivalent in 2040, and $49 per ton in 2050, dollars of 2020. And among main I'm sorry for that. Okay. Yeah. So according to previous studies, carbon pricing should, what are the characteristics, most important ones? Should be a strong long-term signal to reduce uncertainties for the private sector regarding low carbon investments. Should start at a small level and increase slowly and consistently. This stable and predictable evolution is desirable because the ultimate objective of carbon pricing is that at the end of the time horizon, you don't emit almost nothing. So, and you have to give time for the private sector to adjust, to adapt. And in the short term, if you put a very high price, the recessive effect is very big.
this private sector doesn't have the time to invest in the technologies, and it is not desirable. We should limit the exemption of politically sensible sectors with the largest scope possible. For example, we didn't put the price on diesel and gasoline to test it, and also natural gas for cooking. And the impact on the price for the rest of the sectors was kind of important, and the result for the economy was not the best. We need to protect exposed sectors of the economy, and for Brazil, border tax adjustments proved to be more appropriate. We need to allow the use of offsets, but until a certain limit, so it doesn't hinder private investment in low carbon technologies, but it facilitates in the early stages of carbon pricing, facilitates the different sectors to prepare themselves to meet the targets. Well, should be social friendly, should be fiscal neutral, and we tested the use of revenues to reduce labor taxes, creating employment, and increasing transfer to the poor households to promote just transition and reduce social inequalities. And last one is to be hybrid. What we tested is to have this cap and trade system for industrial sectors, because it gives flexibility for industry, and a carbon tax for transport sectors, because it's easier to implement, and a shadow price for the power sector, so that we can order the different sources of electricity in the right way, but not increase the price of electricity in the country. Well, those were the main findings of our studies. Thank you very much. Thank you very much for your presentation, William. Muy pertinente, y vamos tejiendo el contraste entre las diferentes aproximaciones. Ya tenemos el caso de Perú y el caso de Brasil. Vámonos ahora para Argentina. Vamos a tener la grata presentación de Hernán Carlino. Él es el director de la Fundación Torcuato Di Tella. Hernán es especialista en política climática con experiencia en economía. Tiene más de 35 años de experiencia amplia como asesor, consultor de instituciones como el PNUD, el PENUMA, la CEPAL, el BID. Así me llamó mucho la atención en tu experiencia que has sido miembro de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y bueno, pues has pasado por diferentes roles y seguramente conoces muy bien, ya nos presentarás los detalles sobre el caso argentino, con toda la autoridad que te da este recorrido. Hernán, gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, el panel es tuyo. Hola, hola. Bueno, voy a compartir la pantalla. Gracias, Camilo, por la presentación y por darme la posibilidad de... ¿Cómo se ve la pantalla? ¿Se ve plena? Todavía no se ve plena, se ve en modo presentación. Bien. ¿Ahora? Ahora se ve bien. Perfecto. Entonces, nuevamente, gracias por permitirme participar del panel. Es un gusto. Este es un tema ciertamente importante para los países de la región. Tenemos un enorme desafío por delante, que es transformar las economías. Y esto es así porque está claro que, según lo establece el Acuerdo de París y la base científica para la toma de decisiones que provee con claridad el IPCC, indica que tenemos que alcanzar carbono neutralidad en torno, incluso antes del 2050, y para hacer eso, para ir a la carbono neutralidad, hace falta una transformación estructural de la sociedad y de la economía. Es decir, hay que hacer cambios profundos, y lo que tenemos que encontrar como sociedades, como decisores políticos y también como actores económicos y actores sociales, cuál es la mejor manera para esa transformación. Desde el punto de vista teórico no caben dudas que
hay un consenso enorme en torno de la conveniencia de aplicar precios al carbono. Se sostiene que es la mejor herramienta posible para inducir y provocar las transformaciones necesarias. Tal vez convendría preguntarse, un poco sin abandonar la cuestión del todo, ¿por qué razón, si como dijera Nicholas Stern en el 2007, el cambio climático es un fallo gigantesco, tal vez el fallo de mercado más grande de la historia, por qué razón instrumentos de mercado resolverían todos los problemas creados por el propio mercado? Pero esa es una pregunta más bien para el plano de la discusión científica, de la discusión teórica, y acá estamos tratando de introducirnos en el ámbito específico de los procesos para la acción climática. Y la acción climática es urgente y es además, tiene que estar dirigida a resolver la emergencia, la crisis climática que tenemos. Entonces, como decía, el consenso teórico es precios de carbono como un instrumento apropiado, indudablemente apropiado para inducir las transformaciones. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hay que ver desde el punto de vista del planeamiento que no se pueden olvidar, que están vinculadas con cuestiones que exhiben ciertas limitaciones de los instrumentos, sean impuestos, como ustedes han mencionado, o sean esquemas de comercio de emisiones en un sentido amplio y las distintas modalidades que ese comercio de emisiones puede adoptar. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer cambios estructurales. Esos cambios estructurales no siempre responden fácilmente a los cambios marginales en los precios. ¿Por qué? Porque se trata de transformar la infraestructura física de un país, se trata de modificar las redes de producción, o se trata de hacer cambios en las cadenas de valor, en las cadenas de provisión industrial, y entonces ahí hay algunas limitaciones de los precios al carbono. Además, los niveles de precios, me aparto un poco de lo que decía William Wills en torno del precio que estimaron para Brasil, el precio inicial, pero en general, para evitar el lock-in, deberíamos tener unos precios de carbono que son relativamente altos y probablemente no siempre socialmente y políticamente viables, de modo que los precios bajos iniciales no siempre permiten evitar el lock-in en infraestructura de alta intensidad de carbono y en inversiones de alta intensidad de carbono. Por otra parte, hay cuestiones vinculadas a la contaminación, los daños a la salud, los impactos sobre la salud que provoca la contaminación y las muertes debido a la quema de combustibles fósiles, tal vez debieran responder mejor y más rápidamente a mecanismos de regulación que a mecanismos de precios. Como decía Camilo al principio, la cuestión de los mecanismos de comando y control y no solo los mecanismos de mercado. Y después algunas tecnologías que tienen retornos incrementales a escala elevados, como las de bajo carbono, también podrían responder a estándares antes que a precios, pero es una cuestión que cada país tiene que examinar en el contexto de su estructura productiva, en el contexto de sus políticas económicas y en el contexto de su acceso al financiamiento y del ambiente para las inversiones. De modo que hay un plexo de cuestiones que los decisores políticos, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y también los actores económicos, los agentes del cambio, digamos, deben resolver, y esa resolución no es sencilla. Como un elemento general, en el caso de la Argentina, yo diría que estamos embarcados, hemos anunciado que vamos a carbono neto cero hacia el 2050, y para lograrlo tenemos que usar todas las herramientas que estén a la disposición. Vamos hacia la carbono neutralidad porque entendemos que ese
esa meta obedece a los principios morales que rigen las políticas de la Argentina y tiene que ver también con criterios de racionalidad. Entonces, tenemos que considerar todas las políticas para ir a la carbono neutralidad porque nos queremos adherir al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y también de los derechos naturales, ¿sí? Se cumplen 50 años de la publicación de los límites al crecimiento, y Donatella Meadows decía que el tema es ajustarse a las leyes de la naturaleza en la transformación. Entonces, tenemos que encontrar la manera de ajustarnos a las leyes de la naturaleza para evitar la perturbación profunda que están sufriendo hoy los sistemas y los ecosistemas, no solo las sociedades, el hombre, la civilización, sino también la vida natural. También vamos en esta dirección por una cuestión de justicia intertemporal y por la búsqueda de equidad en la distribución del ingreso. Además, para perseguir, ir en prosecución del desarrollo sostenible y el bienestar, encontrando la manera de que eso se logre sin atravesar los límites planetarios, algunos de los cuales están siendo traspasados rápidamente a partir de la gran aceleración. Y también en función de la eficiencia, me refería a la racionalidad, mejorar la competitividad, preservar el acceso a los mercados. Es claro que el que no vaya en dirección de las transformaciones va a quedar afectado por las barreras al comercio que pongan los países que son los principales mercados mundiales, y esto ya se está viendo claro en el tema del ajuste de carbono en la frontera, que está siendo planeado, por ejemplo, por la Unión Europea, también para poder participar del proceso de cambio tecnológico, y finalmente para asegurar la eficiencia marginal del capital disponible, una cuestión que tal vez suene un poco keynesiana, pero es relevante a la hora de decidir las inversiones. Bueno, entonces, algunas dificultades con la aplicación de precios al carbono. Tienen impacto sobre la competitividad, entonces el diseño de los mecanismos tiene que tener en cuenta esta cuestión. William apuntaba a ese punto en los estudios que han hecho. Hay una secuencia, un sendero óptimo de precios que hay que tener en cuenta. Precios al carbono elevados pueden provocar restricciones políticas y la conjunción de coaliciones adversas a la introducción de este tipo de medidas que pueden bloquear las transformaciones. Después, la respuesta de los actores económicos no obedecen siempre a señales de precio, no son siempre racionales, son complejas e imprevisibles. Entonces, y también una objeción muy marcada por Michael Melling en sus dos papers, es que tienen escasa capacidad los precios al carbono para promover la eficiencia dinámica. Entonces son todas cuestiones que el diseño, esto no significa que estoy sugiriendo que no haya que utilizarlo, sino que estoy sugiriendo que hay que estudiar muy cuidadosamente los procesos para el diseño de los precios al carbono, de manera que respondan a las circunstancias nacionales, a las estructuras productivas y a los niveles de desarrollo, y sobre todo que tengan en cuenta la necesidad de la inversión pública para el desarrollo de tecnologías, para la inversión en capacitación, para el desarrollo de nuevos mecanismos de acceso a mercados. En fin, no alcanza con algunos mecanismos específicos. Hay que tener una aproximación sistémica a la cuestión. Acá, entrando más en la política nacional, más o menos la Argentina ha seguido la secuencia de los países de la región. Estamos en la estrategia de transformación a largo plazo. Se está trabajando en eso ya desde hace un par de años. No es sencillo pensar esto, pero en general el compromiso es ir
general y de manera específica. El compromiso del país es ir hacia la carbono neutralidad y tenemos que pensar cómo hacerlo de una manera justa, de una manera eficiente y de una manera sostenible. Algunas referencias, no tanto detalle, también hemos trabajado con el Banco Mundial, con el PMR, estudios de impuestos, ver cómo aplicar en el sector de transporte, certificado de energías renovables y de eficiencia energética, entre los temas que se analizaron. En la Fundación Torcuato Di Stella estamos trabajando en información para la toma de decisiones, incluyendo la elaboración de indicadores regulares de emisiones del sector energético. Hemos hecho estudios de carbonización profunda, hay estudios del BID en América Latina que incluyen a la Argentina, junto con el IDRI, de manera que tenemos más o menos el mismo stock de estudios y de antecedentes de los otros países. Reconozco la profundidad de los trabajos que se han hecho en Brasil en esta materia. En este sentido, nosotros estamos trabajando duro para profundizar el conocimiento. Decía Camilo que tenemos el impuesto al carbono más viejo de la región. No sé si eso es bueno o no tanto. La cuestión es que está ahí. Hernán, intentemos, creo que necesitamos un panel específico para hablar de precio. Ya termino. Muchas gracias. Termino. El impuesto fue aprobado con modificaciones, tenía un nivel inicial de $10 por tonelada de carbono equivalente. Algunas cuestiones vinculadas a su aplicación y a las modalidades de su aplicación han hecho que el gravamen, según nuestros cálculos, esté hoy en alrededor de $5 por tonelada, y la recaudación, también según estimaciones propias, del año 2021 fue de unos $315 millones, lo que a simple vista es un nivel relativamente bajo, y las emisiones gravadas por esta vía cubren el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero domésticas vinculadas con el sector energético. Acá se observa la reducción del impacto efectivo y real del gravamen a lo largo de los años, desde que se puso en vigor. La situación actual es como decía, de $5 por tonelada, y esto está en línea con un estudio reciente del BID que dice que en general en la región el nivel no excede los $6 por tonelada, en los países que ya han sido mencionados. Entonces, para cerrar, creemos que es imprescindible asegurar una transición justa. Para eso, esa transición tiene que contemplar no solo los aspectos tecnológicos y los mecanismos instrumentales, sino también las cuestiones de la viabilidad política y de las implicaciones sociales, económicas y culturales de estas transiciones, para lo cual es preciso utilizar, como decía al principio, un apropiado diseño. En eso están incluidos el marco legal y regulatorio, la cuestión de los derechos de propiedad, de las reducciones de emisiones, cómo se registra, cómo se monitorea, cómo se reporta y se verifica, los mecanismos que se aplican, por ejemplo, en el comercio de emisiones, y en el caso argentino, la cuestión federal, que es muy importante, exige examinar con cuidado los asuntos fiscales en la relación nación-provincias. Repite un poco las recomendaciones: empezar razonablemente y crecer progresivamente, tener el mayor alcance posible, evitar la fuga de carbono y dar una señal fuerte a largo plazo. Acá hay una nota explicativa para los que quieran ver esta presentación, supongo que después estará disponible, y con esto termino. Muchísimas gracias, Hernán. Me hiciste correr al final. Yo lo sé, me siento mal por ello porque sé que tienes muchas cosas por contarnos. Yo estoy acá haciendo campaña porque hagamos un panel solo de mercados, donde podamos ahondar en cada detalle como lo merece el tema.
pero creo que estamos logrando hacer un muy buen contraste entre diferentes perspectivas y me gustó que enlazaste con algunos elementos mencionados por las presentaciones anteriores. Nos quedan 3 minutos de panel. Yo quiero aprovechar estos 3 minutos y también aprovechando que Hernán nos mencionó unos ámbitos contextuales de los sistemas de precio en un ámbito de justicia social, lo mencionaste, de equidad y de transicionalidad hacia la carbono neutralidad. Quiero preguntarle a Natalie y a William, ¿qué opinan ustedes? Déjenos un mensaje final, cada uno con 1 minuto y medio de intervención. Déjenos un mensaje final de este panel sobre cómo potenciar el efecto social de los impuestos al carbono, de los sistemas de precio, cómo poner esto en contexto y reconocer que también afectan, los teóricos dicen que son regresivos, o sea, que tienden a afectar a los segmentos más pobres. Entonces, es como hacer diseños latinoamericanos que pongan esto en el contexto social latinoamericano. Entonces, por favor, primero vamos con William y después con Natalia. Ok. Bem, dentro das nossas simulações, o que a gente fez... I'm sorry. Te estoy escuchando súper bajito. Okay. Can you hear me now? Yeah. No, Okay. it is. Okay. Yeah, what we addressed here in our simulations is that what we perceived is that the carbon price is recessive in some effect. It increases prices of some of the products that are produced within the country. Again, we have a problem. I don't know if the other people is hearing well, but Can you hear me now? Is it better? it's a little better. Okay, I don't know. Yeah. I don't know what's Now, happening. sometimes Is it I better? can- Okay. Okay. Go ahead. So we identified that the carbon price has a recessive effect. It reduces the number of labor, jobs, and etc. in some of the key areas of the economy, the ones that we want to decarbonize, and that sometimes it reduces the purchase power of the poorer families more than it reduces from other classes, income classes. So to reduce this effect and have a more desirable transition, what we did was to first to use part of this the carbon revenues to provide back the power of purchase for the very poor families. Okay, so for them would be the same. That's what we simulated and what we published within the PMR project. And the rest of the revenues we use to reduce tax on labor. So with that, we also stimulate the creation of new jobs in the productive sector. So that's the way that we found that we could provide the better social outcome together with the most reduction of emissions in the country. Thank you very much, William. ¿Y qué piensas, Natalie? ¿Tú cómo ves el tema? Totalmente de acuerdo con William, en realidad, con este tema de que en realidad todo lo que, si hablamos de impuestos, pues como que debe haber una retribución hacia la economía, ¿no? En términos de bienestar. Y solamente en realidad agregaría que, por ejemplo, en el enfoque que tenemos en Perú, en trabajar todavía no quizás desde un impuesto, pero sí desde el fomento a desarrollo de proyectos, a empresas que están internalizando este precio al carbono, considerar en el desarrollo justamente de esos proyectos ciertos estándares, ciertas salvaguardas, por ejemplo, en tema de proyectos forestales, que pues aseguren que estos proyectos pues van a tener un efecto positivo dentro de la economía, a un nivel pues social y a un nivel donde se pueda pues conversar cuando se trabaje también, por ejemplo, con comunidades o con diferentes territorios, ¿no? Solo eso en realidad. Bueno, muchas gracias, Natalie. Gracias, Hernán. Gracias, William. Yo no me voy a permitir hacer conclusiones porque
Esto es un tema vivo que se sigue construyendo. Solo mencionar que Latinoamérica tiene la potencia de formular sus modelos propios. Y si bien tiene referentes teóricos internacionales, ustedes vieron en cada una de las presentaciones que somos un sistema diferencial y nuestros sistemas de precio también son propuestas diferentes y pues tenemos el potencial de poder formular diseños que aporten a la justicia social, interactúen con otras categorías de emisión en una visión más amplia de lo que es típicamente un sistema de precio. De nuevo agradecerles y pues nada, seguiremos trabajando desde Decarbus por profundizar y aumentar las capacidades en la región. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Martín, Hernán, William, Natalie, muy interesante. Y sí, aportemos desde Latinoamérica a una visión de la implementación de los precios al carbono.